Hola querido amigo de Tercero Básico, aquí nuevamente es Mr. Pablo. Hoy vamos a hablar un tema bastante interesante que tiene que ver con el proceso de adaptación que ha tenido el ser humano frente a diferentes climas. ¿Bien? Entonces vamos a compartir pantalla y vamos a ver lo que tiene que ver con este tema. Bien, aquí cierto tenemos estas dos páginas y se titula ¿Cómo se adapta el ser humano al entorno natural? Eh, por ejemplo, supongamos que acá tenemos algunos compañeros o compañeras que han vivido en distintas zonas, por ejemplo, la zona norte, que bien tú sabes que es una zona cálida, o la zona sur o extremo sur, que es prácticamente un clima polar. Bien, entonces, si ellos se mudaran, por ejemplo, acá a Hualqui, o por ejemplo, uno de que vive en el norte se va al extremo sur y del extremo sur del extremo sur se va al norte, va a tener que vivir un proceso de adaptación. ¿Ya? ¿De qué manera? Por ejemplo, que vive en el norte, que está, por ejemplo, de manera permanente, con short, con polera, con sandalias, ¿cierto? Un jockey. Y si se va ahora, por ejemplo, al extremo sur a vivir, lo más probable es que su polera la mantenga, pero va a tener que colocarse un chaleco, una chaqueta, una bufanda, en vez de un jockey, ¿cierto? Un gorro de lana, unas orejeras, etcétera, unas botas de agua, ropa térmica, para poder adaptarse a ese clima, ¿ya? Y ese proceso de adaptación va a tener que hacerlo con más ciertos atuendos, con más ropa. Sin embargo, la persona que era del extremo sur y que se va a vivir al norte del Chile, por ejemplo, va a tener otro proceso, un proceso de adaptación de ya no usar tantos chalecos, no usar de manera permanente una chaqueta, ya no va a utilizar guantes ni sombreros de lana, sino que va a utilizar menos ropa y va a utilizar ahora un jockey para el sol, va a utilizar de manera constante bloqueador solar, etcétera, ¿cierto? Lentes de sol también. Entonces, en base a todas esas circunstancias, el ser humano siempre ha tenido eso de adaptarse, ¿ya? Lo mismo ocurre acá en nuestro sector, ¿ya? Acá en Hualqui. Nos hemos tenido que adaptar, por ejemplo, a esta pandemia. Por ejemplo, el utilizar, yo en este caso, guantes, mascarillas, otro utiliza, ¿cierto?, una especie de antipar, ¿verdad? Entonces, el ser humano siempre ha tenido esa necesidad de poder, digamos, adaptarse a cualquier circunstancia y en este tema al entorno natural. ¿Qué vamos a aprender? A reconocer cómo las personas han elaborado distintas estrategias para adaptarse a los diversos paisajes terrestres, de acuerdo a la zona climática donde se ubican. ¿Para qué lo aprenderé? Para valorar la diversidad geográfica y las capacidades del ser humano de adaptarse y modificar el espacio donde se ubica. ¿Cómo prepararnos, ¿cierto?, para aprender? Considerando metas y estrategias para la unidad, reflexionando y comentando con el curso o acá, ¿cierto?, con tus familias, con la persona que está al lado tuyo. ¿Cómo me siento al iniciar esta sesión de proceso de adaptación? ¿Qué me interesaría aprender? ¿Cuál es la meta que quiero lograr? ¿Cuáles son mis fortalezas y dificultades para enfrentar? Entonces, todos esos desafíos vamos a ver qué nos tiene preparado. La primera actividad dice acá, observa las siguientes imágenes y escribe el nombre de los paisajes que se representa en cada una de ellas. Nosotros, ¿cierto?, habíamos visto distintos tipos de paisajes, entonces quiero que tú escribas acá, al ladito, cuál es el nombre de ese paisaje, ¿ya? Acá, por ejemplo, aquí vemos que hay mucha vegetación, lo más probable es que existan muchos animales, bichitos, mamíferos, aves.
Acá vemos una zona me da la impresión que hay bajas temperaturas, ¿ya? Eh, Esa agua debe ser muy fría, así que no me recibe esto. Acá, cierto, vemos un clima totalmente distinto al de arriba, todo es como todo lo contrario, altas temperaturas, casi nada de vegetación. Acá, cierto, algunos animalitos, personas que están con cierto vestuario. Y aquí, cierto, vemos otro paisaje, ya eh, con harta vegetación. No sé si habrá la suficiente comida como para poderse abastecer, pero etcétera. Creo que le colocas el nombre acá a cada uno de ellos, ¿ya? Luego, aquí hay dos actividades en el cual se pregunta, escoge dos paisajes y completa la tabla, la siguiente tabla. Entonces, estos cuadros tienes que escoger, ¿cuántas vas a escoger? Dos, para este cuadro color mostaza. Entonces, puedes colocar el 1 y el 2, por ejemplo. Puedes tú colocar el 1 y el 4, el 2 y el 3 y el 1, 2. Tú ves, tú decides, ¿cierto?, la manera en que tú quieres hacer esta parte. Entonces, colocar, por ejemplo, el 1 y el 2. Entonces, observa bien la imagen. El 1 y el 2. Zona climática en la que se ubica. Tienes que especificarle acá, ¿cierto?, tanto del 1 como el 2. Y las características climáticas y de vegetación para este y para este. Por ejemplo, en el 1, ¿qué características de la vegetación presenta acá, cierto? Bien vemos que hay muchos árboles, mucha vegetación, lo más probable es que exista mucha flora y fauna, etc. Y acá lo mismo, ¿cierto? ¿Qué característica tiene esto? Con relación, ¿cierto?, a las climas y a la vegetación, ¿ya? Y acá, ventajas y desafíos, ¿ya? Ahí para, por ejemplo, el 3 y el 4, ya dándote un ejemplo. Ventajas y desafíos, por ejemplo, la ventaja de vivir en una zona desértica, bueno, ya te di una respuesta, ¿cierto? Y aquí la daba. Puede ser la ventaja de vivir en zonas así. Por ejemplo, uno me puede mencionar que no hay necesidad de usar tanta ropa, ¿verdad? Conocer especies de esos sectores, etc. Y desafíos, ¿cierto? ¿Qué cosas me permite a mí colocar mayor empeño y poder adaptarme? Por ejemplo, esta imagen, yo imagino que el desafío es que quizás, claro, hay mucha vegetación, pero ¿habrá el alimento suficiente como para sobrevivir? ¿Será necesario que vaya a una ciudad cercana y poder sacar alimento? Entonces, todo eso, ¿cierto? Esas interrogantes, te invito a utilizarlas. Luego, ¿qué ventajas y desafíos para el ser humano tiene la localidad en que vives, la localidad en que vives? Aquí en Hualqui, por ejemplo, acá en la 8ª región, ¿qué ventajas o desafíos tenemos para el ser humano? Y la pregunta clave, ¿cierto? ¿Te gusta vivir aquí en Hualqui o aquí en la región? Entonces, solamente eso, amigos, por lo menos en esas dos páginas. Fíjate que el ser humano siempre ha tenido esa capacidad de adaptarse a las circunstancias. Siempre, 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 siempre. Incluso Chile ha sufrido muchos, digamos, desastres naturales y que ha tenido que adaptarse a esas circunstancias. Por ejemplo, cuando vino este asunto del terremoto, la fabricación de las casas era totalmente distinta. Por ejemplo, ya no empezaron a solamente utilizar madera o trabajar con cemento o ladrillos, sino que ahora hacían estructuras de metal. ¿Para qué? Para poder aguantar, ¿cierto? Que en caso de que viniera un sismo, ¿cierto? Eh, Poder no utilizar tantos recursos, ¿cierto? Sino que una casa que pudiera aguantar cualquier movimiento telúrico, ¿ya? Entonces el ser humano siempre ha tenido esa característica de adaptarse, y el chileno, ¿cierto?, ha tenido esa característica de sobreponerse a las dificultades. Bien, bien, amiguitos, que tengan muy buena tarde,
Nos veremos muy pronto en las próximas videos y las videos llamadas que tenemos esta semana. Así que eso, te quiero mucho, cuídate harto y hazle caso a tu mamá. Chao, chao.